Lectura bíblica correspondiente al día 8 de mayo del año 2025. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Jueces capítulo 9. Reinado de Abimelec. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquén a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquén,
¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Tilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda, tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Pues si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de manos de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en la cumbre de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, por lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza, y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el campo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué les hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo.
Y por la mañana al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche, Abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquén con 4 compañías, y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: He allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: He allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿Dónde está ahora tu boca con que decías: ¿Quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquén. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Y cuando miró aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: Lo que me habéis visto hacer, apresurado a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y les pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras de sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, mas una mujer dejó caer un pedazo de una roa de molino sobre la cabeza de Abimelec, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Job capítulo 38. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como a varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerró, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas.
¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te has sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú a las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto, porque donde va el camino a la habitación de la luz y donde está el lugar de las tinieblas, para que la lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada? Sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes su voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos a otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o se están en las guaridas para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida?